Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el cara a cara de siempre. Lógico, domingo 23 horas estreno, mañana lunes a las 23 horas YouTube y toda la semana repeticiones en distintos horarios, pero el viernes 11 de la noche, sábado a las 9 de la mañana, sábado a las 9 de la noche, a las 6 de la tarde, perdón, sábado a las 12 de la noche y domingo 13 horas. Y volvemos con otro estreno el próximo domingo a las 23 horas. Estamos casi un cuarto de siglo en esta conversación que a ustedes les interesa, siempre entrevistando a los unos y los otros, a los curiosos, a los interesantes, a los divertidos, a los anónimos, a los excéntricos, a los raros, digo yo. Bueno, estamos en el Hotel Renaissance Santiago, el hotel 5 estrellas más sustentable de Chile. Tus eventos con nosotros reducen la huella de carbono, matrimonios, empresas, celebraciones y mucho más. Visítalo en la web renaissancesantiago.cl o en su teléfono 226-78888. En 8 no se queda el Hotel Renaissance. Amigas y amigos, tenemos un invitado de excepción. Él es un distinguido arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura, y ha tenido la gentileza de venir a esta conversación para hablar de todo. Usted se puede imaginar qué involucra este todo. Don Juan Zapac aquí en la conversación. Le agradezco mucho que haya venido a esta conversa, don Juan, para conversar de todo lo que nos rodea. ¿Por qué estudiar arquitectura? Es una historia curiosa. Yo partí estudiando ingeniería primero. Ya. Ingeniería en la Católica estuve 2 años. Me fue re mal. Le hacía empeño, estudiaba como loco. Así que no llegué a la arquitectura de primera, a pesar que tenía el bichito y la duda, pero en esos años uno salía a los 17 años del colegio. Y ¿De qué colegio salió? De San Ignacio Alonso. San Ignacio. Sí. ¿San Ignacio Alonso Valle o Pocuro? Sí, no, Alonso Valle. Alonso Valle. Pocuro iba y cuando yo estuve, antes de llegar por ahí por primero medio, equivalente de ahora, sí, recién llegó a cuarto medio. Entonces entrábamos todos en... Claro. Hacían preparatorias en el bosque y después la... Claro. Pero bueno, y entonces la mitad de mi curso quería estudiar ingeniería y partieron en ingeniería. Entonces uno iba, en esos años es muy importante el lote, así que sí, no había mucha conciencia. Todo este tema de las vocaciones son bastante discutibles. O sea, uno llega a la conclusión que cuando más inquietos uno, más cosas le interesan, más cosas puede estudiar. Y así que caí a ingeniería. Después ahí me iba muy mal. No tenía la disciplina para las matemáticas, a pesar que le pegaba harto a las matemáticas. Después, cuando año siguiente era seco, pero ahí no. Y entonces de ahí resolví irme a arquitectura. Y postulé a la Católica de la Chile. En la Católica me pasó esto que le ocurre en esos años, las matrículas restringidas eran 50 nomás. Y ese año hicieron una excepción y entró arquitectura y diseño juntos y yo quedé el último, el primero que quedó fuera. O sea, corrió la lista, yo quedé en el 51 y no corrió la lista. Y ahí me quedé y me fui a la Chile, que había entrado bastante bien. Después me quedé muy contento porque esos años, esto estamos hablando del año 69, había estudiado ingeniería en la Católica en los años de las huelgas, primera huelga universitaria en la Católica. Eran los últimos años de Frei Padre, con toda la revolución social que hizo, que reconocer que fue una labor, mira, la perspectiva del tiempo muy notable, con mucha polémica, por supuesto. Y ahí entrar a la Universidad de Chile, que era la efervescencia política también. Claro. ¿Dónde estaba arquitectura de la universidad? En Cerrillo. En Cerrillo, claro. Claro, donde está hoy día la escuela de suboficiales carabineros. Claro, en Cerrillo, sí, claro. Y era muy notable. Yendo por Cerrillo hacia Melipilla, a mano derecha. A mano derecha, de un tremendo campus. Sí, 30 y tantas hectáreas. Entonces ahí lo bonito que tenía, que uno seguía en micro. Esos años, nadie tenía auto. 2 horas para allá, se pasaba el día, vivías ahí. El día entero, sí. Lógico. Entonces se armó un ambiente extraordinario, porque cuando vino después vino los eventos, la Unidad Popular y todos los conflictos que habían, había una enorme discusión, pero en un ambiente de mucho respeto. O sea, era una asamblea que se podía hablar. Tú pedías la palabra, te la daban y te escuchaban. Era bien curioso. Y sí, a pesar de que era muy fuerte y habían connotados oradores. Nuestra escuela, Pachi Suárez, uno de ellos, que era un hablar extraordinario. Su hermano Jaime fue el que lideró la toma de la Escuela de Derecho, la Chile.
Entonces había un foro en nuestra escuela en que estaban los dos ales, uno contra el otro, uno PC y el otro DC. Pero la gente escuchaba arrobada, porque a diferencia de hoy día había una discusión intelectual potentísima. No eran de consignas o si tú eres del otro lado no te escucho y gana el que tiene más votos o el que empuja más. No eran discusiones de catálogo, no. Se pasaba todo el día en una discusión. Se leía mucho. Era la guerra de Vietnam, la época del... Estamos hablando ya del año 70, imagínate. Claro. Entonces estaba mezclado esto con el movimiento hippie, todos andábamos con pantalones pata elefante, todos con el pelo hasta aquí. No habían los tatuajes en esa época. Claro. Aparecieron los primeros pito marihuana. Yo lo tengo que declarar que como era deportista, hacía mucho deporte. ¿Qué deporte hacía, don Juan? Yo hacía atletismo. Atletismo, ¿eh? Bien. Y de hecho tenemos un grupito de trote con unos amigos, entre los cuales está... Don Felipe Reyes. Felipe Reyes, que se incorporó después, porque menor que yo tengo que decirlo. Claro. Del mismo porte, pero... Se incorporó más tarde, pero partimos haciendo deporte el año 62 y no hemos parado hasta el día de hoy. Qué cosa más linda. Yo creo que somos el grupo de trote más antiguo de Chile. Mira, y a estas alturas del partido, ¿por dónde trotan sin que los asalten? No. ¿Por aquí, por allá? Yo creo que nos ven viejos, de pelo blanco. ¿Y a qué horas trotan, don Juan? Normalmente a las 9 de la mañana, los fines de semana. Ya, sábado y domingo a las 9 Sábado de la y mañana. domingo. A esa hora no hay nadie. No, hay bastante. ¿O poca gente? Estos últimos años está lleno. Antes éramos solos. Solo. Claro. Claro. Pero es muy entretenido porque además hay un médico, hay un ingeniero hidráulico connotado, ex campeón de Chile, de 400 vallas. Puros Alfredo crack, Edwards. puros artistas. Sí, po. Puros artistas. Claro. Qué buena, qué buena. ¿Y van conversando o calladitos? No, este es un grupo de reflexión en movimiento. Reflexión en movimiento. Bueno. Se habla de todo, hay de distintas visiones políticas, de repente se pelea, pero tú trotas un poquito más rápido, no te gusta lo que dice el otro y no pasa nada. Entonces, Me cansé y se sienta en la vereda. Claro, y listo. Lógico, lógico. Bueno, Pero, ¿y cómo siguió? ¿Arquitectura? ¿Primer año, segundo año, claro, tercero? 5 años dura arquitectura, 6. 6, pero además que, otra cosa notable de esos años es que no hubo una baja en la calidad académica a pesar de los conflictos. Nunca salimos de vacaciones antes del 25 de febrero, a pesar que el año terminaba el 8 o 10 de febrero, porque no te perdonaban ni, el 8 o 10 de diciembre, perdón. Ya. Nos pegábamos un mes y medio adicional para recuperar la huelga o Lógico, recuperar los paros. Lógico. ¿Y profesores, por ejemplo, así tal vez de connotación pública o más bien? La Chile siempre fue menos de maestros como la Católica, Ya. pero tenía un nivel potentísimo. Por supuesto que había grandes profesores, famosos arquitectos, pero tenía menos glamour que la Católica. Lo entiendo. Pero tenía una cosa notable que eran los años que las universidades en Chile estaba la Chile, la Católica, la Santa María, después estaba la Concepción y en Valparaíso la Católica de Valparaíso. Claro. Y el resto eran sucursales de la Chile, por ejemplo, estaba la Chile de Valparaíso. Entonces Lógico. había 4 o 5 universidades. Lógico. Entonces, para entrar a la universidad era cuchillazo. Y luego pasaba de que la gente de regiones, en esa época en las provincias, alguien de Antofagasta quería estudiar arquitectura y venía a Santiago. Claro. Entonces estaba lleno de gente de regiones. Y eso, Claro. yo que venía a colegio particular pagado, me tocó la realidad de conocer la clase media emergente chilena que buscaba en la Chile un medio de educación. Obvio. Y también, no solo la clase media emergente, sino que cualquier persona que lograba juntar recursos para mandar a su hijo a la universidad lo mandaba a la Chile. Lógico. Entonces me tocó arquitectura de la Católica, ¿ya estaba en Pedro Valdivia Norte? Sí. Ah, ya estaba Estaba ahí. ahí, sí. Sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Toda una vida. Toda una vida, sí. Increíble. Es una manzana. Claro, No tanto, ¿no? pero un pedazo importante, yo diría como media manzana. Es que es una manzana larga. Claro. No, muy bonita, una gran escuela, pero es como distinta. Yo Sí, diría, sí, en esos años eran opciones, tú te ibas a la Chile o a la Católica. Era como, también pasaba con la educación, pues. Tú te metías a un colegio católico porque querías tu familia que fueras católico. Y si tu familia era laica, podía ser católica. También claro. siendo laica te ibas al liceo y era una opción. Cuando yo era chico en el barrio donde yo estaba, había un momento que estábamos todos en colegio barrio y después el otro año me voy al San Ignacio y todo. Entonces, oye, me voy a en las tardes, yo te voy al
Claro. que hizo aplicaciones. Era una opción, era mucho más integrado que hoy día. Claro, claro que sí. Sí. Don Juan, ¿y usted estaba feliz ya en arquitectura a la altura del Claro, primer, segundo, lo tercer año? pasamos, ¿Estaba feliz? ¿Dichoso? Claro, yo tengo que decir que lo pasé extraordinariamente bien en el colegio y extraordinariamente bien en la universidad. Lo pasamos sensacional. Porque más de esta cosa, estar en Cerrillo, estaba la Escuela de Diseño, Sí. que en esa época la Escuela de Diseño era sinónimo de inmensa mayoría de mujeres. Y luego la Escuela de Arquitectura. Pero curiosamente, en la arquitectura había variedad. Mitad mujer, mitad hombre. Mire, En los años 70. mire, Cuando yo estudié ingeniería había una niña en el curso. En mi curso había una sola. mire. Y había cursos que no había ninguna. O sea, yo tenía en todo primer año, eran 4 cursos de 60 estudiantes. Había habido 3 mujeres en primer año. Sin embargo, la Chile no. Entonces, Qué distinto a arquitectura, Mitimota. Y en esos tiempos. sí, la llevaban. La llevaban. Se sentaban en las primeras filas, eran los mejores estudiantes, unos cuadernos extraordinarios. Nosotros echábamos la talla atrás, pero había que ir a pedirle los cuadernos. La talla todo, y el pololeo los viernes y sábados. Claro. Lo curioso es que no había tanto pololeo. Los últimos años empezaron a armarse pareja mixta. Ya. Pero en ¿cómo se llama? Los primeros años no. Era un ambiente de mucho trabajo, mucha colaboración. La arquitectura se estudia en clases y el 90% del tiempo se trabaja solo. Se trabaja solo. Solo en grupo. Yo diría que es la carrera que tiene más tiempo de estudio adicional a las clases lectivas. Claro, a mí me tocó en algún momento de mi vida como estudiante compartir una pieza con un primo que estudiaba arquitectura. Y era una locura, porque el olor a neopren que había, y cartones por todos lados, y tijeretazos, y a las 3 de la mañana estaba haciendo maquetas, una cosa de loco, no se podía dormir ahí. Una cosa de loco. Los compañeros que venían de regiones arrendaban, en esa época había uno que venía de Coquimbo. Claro. Y entonces residenciales, pensiones eran famosas. El papá de él tenía una empresa de camiones y le arrendó un departamento y además arrendaba a los otros compañeros que eran de Iquique, de Antofagasta. Lógico. Compartían todo eso. Lógico. Y nosotros, los santequinos, ahí también, porque lo hace, imagínate, yo me perdí una semana, mi mamá me iba a buscar, pero de repente una semana no había teléfono, saber quién era de nosotros, ahí estábamos metidos. Claro. Lo pasábamos. ¿Y a qué edad terminó arquitectura y cómo siguió, cómo empezó la carrera ya profesional, sus primeras? Yo terminé el año 75, me recibí, perdimos un año ahí en todos los avatares. Sí. Pero yo ya había estudiado arquitectura, ya tenía 2 años más que el resto de mis compañeros. Ahí me recibí en 75 y no había nada de pega. O sea, uno de esos años, hoy día se queja la gente de las crisis, nadie se mamó las crisis del 75 para adelante. No me digan nada. Nadie. No me digan nada. Nadie, los de ahora no las entiende. Sí, no tienen idea. Porque yo les digo, por ejemplo, yo me acuerdo que tuve la plata para ir a comprarme una chaqueta cuando tenía 36 años. Y estaba recibido a los 24, 25. Y porque no había muy poca pega. O sea, o eras empleado fiscal, que en esos años ya cuando vino el golpe militar y todo lo que vino después, también se disminuyeron los cargos fiscales. Entonces, claro. O había muy pocas oficinas. Yo tuve la suerte de encontrar pega en una, que no me duró mucho porque tampoco tenían trabajo. Y después hacer lo que viniera. Así que bueno, tuve un periodo de semicesantía y un periodo muy terrible, cesantía total de 3 años. Yo tengo las boletas guardadas de 3 años. Vivía mi mujer, ella es química farmacéutica y entonces muy buena alumna y ella paró la olla, así que tengo que decir que fui de los primeros feministas porque estaba obligado. Fanático. Si no comía. Sí, lógico. Sí. Así que, así bueno, de repente estas cosas hoy en la vida, volviendo a los temas que alcanzamos a conversar al principio de las vocaciones, tiene mucho que ver con las inquietudes que uno tiene, con las oportunidades que aparecen, con algo de suerte también, y la capacidad de repente de agarrarse a algo y aferrarse y ahí persistir, que fue un poco la historia. Entonces, ¿Y a qué se aferró y dónde empezó la carretera de don Juan Zapac que llegó a ser Premio Nacional de Arquitectura? Mira, me aferré a que alguien aparecía, me acuerdo que partimos con mi hermana, que es diseñadora, que es mi socia de esos años, ya es 10 años menor que yo, o sea, para que te des cuenta tú, cuando ella llegó a mi oficina era yo solo,
10 años solo, arreglándomelas. Y entonces tenía un pololo que eran diseñadores y él dibujaba muy bien. Entonces de Van Heusen le encargaban avisos publicitarios, que en esa época se hacían, La se típica, dibujaban. claro. Y después los Van Heusen, que eran ¿cómo se llama? Que son dueños de lana ahora, se me fue el Sí, nombre. sí, los cuetos. No eran los árabes de ahí. Ya, ok, ya. ¿Cómo se ok, llama? ya. Ya se me fue el nombre de este minuto, hace tantos años. Y le tenían buena a mi cuñado de esa época. Entonces le encargaban repisas y muebles para los vichinas y nos asociamos con unos maestros y entre mi cuñado, mi hermano y yo y los dos maestros trabajamos en el garaje de una casa que me arrendó mi papá, nos ayudaba con el arriendo y hacíamos muebles y en la noche montábamos con overoles, con neopreno y trabajé, aprendí carpintería. Lógico. Y ahí nos íbamos a arreglar de ahí, pues, y de repente aparece un día Primero apareció un amigo mío, compañero de curso del norte, Juan Carlos Toledo, que es el de los Hoteles Terrados, y que era un personaje increíble, junto con ser brillante e inteligente, de las personas más divertidas que me ha tocado conocer en la vida. Está todo el rato riendo. Y cuando todos partíamos buscando nuestro destino recién recibido, este me dijo, compadre, me decía que voy para el norte, me dijo. ¿Y por qué me gusta el mar? Pues, me dijo, ¿qué voy a hacer aquí en Santiago sin mar? Además, yo soy nortino, ¿qué hago aquí con este color? Me dijo. En cambio, ya no, pues, me dijo, son todos igual a mí. Y se fue a Copiapó, y de ahí fue Iquique, trabajó en la posibilidad, y de ahí empezó a hacer su carrera y le fue extraordinario. Sí. Bueno, y de repente un día aparece en una oficina, hacía varios años que no lo veía, cachó que estábamos a medio morir saltando, entonces nos tiró unas peguitas que le llegan y ahí empecé de a poquito. Hasta el día de hoy, pues todavía me da pega. Y bueno, eso, y apareció también la Comex, que fue una experiencia muy notable, estoy hablando de los años, empezando los 80, y ellos tenían un departamento de arquitectura adentro. Y de repente no les alcanzaba el tiempo y le preguntaron a mi cuñado que trabajaba ahí si conocía algún arquitecto que les tirara la cola. Claro, dijo mi cuñado, está sin pega, listo, partí para allá. Entonces la primera pega que les hice es un baño en una estación de servicio ahí en ¿cómo se llama? En San Francisco, que en Nevada. Okay. Un baño. Bien. Creo que tenía aspiraciones de hacer el Guggenheim. Y durante mucho tiempo, parte de mi periodo ahí de ¿cómo se llama? De falta de trabajo era porque además era botado macanudo, entonces las pegas, una ampliación me da lata, como hacer una ampliación si yo soy arquitecto. Entonces, después me comí el buey, sí, hacía lo que fuera. Lógico, obvio. Bueno, y de ahí una ¿cómo se llama? Sala de reuniones para taxistas en otra que queda en 5 de abril. Así que ahí partimos. Entonces, imagínate, nos encargaban un baño y hacíamos 30 planos. Porque, me imagino. Sí, nos llegó un regalo del cielo. Lógico. Todas las alternativas. La estación de servicio, la sala esta de reuniones, que además era re bonita porque fue el primer reciclaje que hice. Porque había un muro de ladrillo precioso y había otro de adobe y había que demoler. Y dije, no demolamos nada, démoslo aquí. Y descubrimos los muros y eso llamó la atención a ese minuto. Bueno, y de ahí ya no me moví más. Después, a los 3 años, estaba yo solo como arquitecto. Y casas y edificios y El primer edificio lo hice mucho después. Eso ya estamos, ya al 80 yo ya tenía 30 y tantos años, 31. Y yo diría, 36 dije, primera chaqueta, y ya me compré una chaqueta. Todavía me acuerdo, la tengo guardada. Ahí recién empezó. ¿Quién es Juan Zapag? ¿Cómo se define a usted mismo? En sus fortalezas y debilidades. Bueno, muy persistente. Muy persistente. ¿Qué signo es? Soy Acuario. Ya. O sea, no aflojo nunca. 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 En las buenas y en las malas. Muy bien. Aflojo. Y tengo una mirada positiva a las cosas. Yo generalmente no miro las cosas por el lado malo, sino que siempre por el lado bueno. Siempre salir jugando. Siempre hay una salida. Es que en los arquitectos eso es común, porque los arquitectos tú le pones un problema, la pega al arquitecto a resolver un problema. A ti te ponen un tema de vida y que no sabes nada de él, no te ubicas, puedes no tener antecedentes y hay que investigar. Claro. Entonces tiene esta cosa de descubrir un problema, luego investigar para entenderlo
y luego hacer una propuesta, que hay que inventar algo. Claro. Entonces tiene una cosa analítica, una cosa de reflexión, y luego viene el ejercicio de la imaginación. Claro. Entonces eso requiere persistencia, porque es un proceso doloroso. Yo siempre les digo a los estudiantes, duele hacer arquitectura, no lo pasas bien, lo pasas mal. Porque es crear y es un desafío permanente. Claro, y además creas algo en la cual tú ponías 50 arquitectos, les da el mismo problema y probablemente haya 30 que den soluciones extraordinariamente buenas, igual a la que tú has hecho, o mejores, y de repente una gana porque le apuntó a la sensibilidad del minuto, pero no inhabilita a las otras, y además te dice que hay muchos caminos, entonces es opinable, todo el mundo sabe arquitectura, tú le haces una casa a alguien, y lo primero que hace la señora es opinarte tú a tú y le da lo mismo que tú seas el arquitecto. Y te opine y te impone los propietarios a hacer lo mismo. Claro, claro. Y también pasa en el mundo profesional, en las inmobiliarias, por ejemplo, hay un tipo que vende, que se supone que él sabe, todo el mundo le cree y uno tiene que pelear con él. Entonces cuesta mucho innovar. Es muy dolorosa. Y luego cuando tú tienes una solución, te quedas amargado porque empezás a cubrir las pifas, a descubrir de que pudiste haber hecho otra cosa y uno se amarga. Yo llego a mi casa, que me la hice hace más de 30 años, y me amargo porque me quedo baja. Pero en esos años no era baja, pero ahora, para los cánones actuales, me quedo baja. Entonces... Me quedo baja. Digamos, por decirte algo, 20 centímetros de altura estaría feliz hoy día, y no me faltan los 20. Mi casa, los techos están mucho más altos hoy en día. Lo que pasa es que Chile sufrió... 250, 240. Claro, voy a comentar una anécdota, sino que es como una hipótesis. Pero antes, don Juan, vamos a una pequeña pausa, ¿le parece? En el Okay. cara, y volvemos de inmediato con esta anécdota de don Juan Zapac. Volvemos al tiro. Amigas y amigos, yo me compraba mis anteojos en un supermercado, en una farmacia, en una librería, en cualquier parte. Recibí un desafío fantástico. ¿Qué me convenció? La tecnología, la atención, el servicio y el respaldo de Zeiss Vision Center. Calidad, tecnología y precisión óptica alemana. Zeiss Vision Center, aquí en Alto Las Condes. Según nuestra visión, hoy en día estamos en un país multicultural y esto conlleva una gran tarea. Hay más decisiones y más violencia. La seguridad debe evolucionar para poder controlar los nuevos actores delictivos en AS Group Chile. Diseñamos estrategias efectivas para quienes necesiten una solución de seguridad definitiva, reuniendo profesionales de la área y fusionando el recurso humano con la tecnología. Puedes visitarnos en www.asgroupchile.cl o al fono 569-4524-7770. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, las mejores. ¿Te gusta disfrutar de la naturaleza, vivir nuevas experiencias al aire libre con tu pareja o familia, llevarse a lugares únicos? Somos Minga Camper, amantes de las salidas al aire libre, y tenemos la solución para hacer de tus viajes una experiencia inolvidable. Ofrecemos modelos de carpas que van sobre el techo de tu vehículo, fácil de armar en solo 5 minutos, resistente a la lluvia y viento. Podrás disfrutar de su techo panorámico con su apertura interior y disponer una vista privilegiada desde un lago, la nieve, bosque o campo. Atrévete a ser uno más de los que amamos la naturaleza y elige el lugar donde quieras estar. Esto es Minga Camper.
¿Sientes que tu sueño no es reparador? Roncar no es normal, pero dormir bien sí lo es. Descubre Clínica Somno, el centro de referencia en medicina del sueño, con instalaciones de última generación, un equipo médico multidisciplinario y acreditados por la Superintendencia de Salud. Clínica Somno tiene convenios con FONASA e ISAPRES, facilitando el acceso a diagnósticos precisos e implementando la tecnología más avanzada. Y recuerda, los buenos días dependen de las buenas noches. ¿Te gustaría vivir en Estados Unidos? Contáctame y te cuento cómo hacerlo. Soy Juan Pablo Melo, Realtor de la Florida y asesor especializado en la venta de negocios y franquicias que permiten la obtención de la visa de inversionista en Estados Unidos. Ven a cambiar tu vida invirtiendo en un lugar con paisajes llenos de magia, patrimonio, cultura y ciencia a minutos de las hermosas playas de La Serena y Coquimbo, cercano al aeropuerto en la zona menos explorada del Valle del Elqui. Visita www.miradordelasestrellas.cl. Joan Sandoval RIMAX, celular 968 13 4906, www.jsandoval.cl. Naturaleza, plusvalía, confianza. Hoy más que nunca no da lo mismo con quién invertir. Hazlo con los número 1 mundial y el sello de calidad Joan Sandoval RIMAX. Proteja su hogar o empresa con los mejores, líderes con más de 2 décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención 24 horas. Llámenos al 96-919-2938 en Santiago y al 32-269-4029 en la quinta región. Out Insect Ecology, por un ambiente sano. Cuidamos el planeta. WellPlus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes. Pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega 3, magnesios cerebrales, astaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación, elige calidad, elige el original, elige WellPlus, expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl, celular 9-344-36865. Volvamos de inmediato, estamos en el cara a cara, estamos con el distinguido arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura, don Juan Zapac, y sus anécdotas. Algunas de sus anécdotas, porque si no el cara a cara de esta noche debería durar 50 horas. Don Juan, usted estaba iniciando un relato muy... No, más que una anécdota es una teoría que yo creo que es verdad por lo demás, que tiene que ver por qué las casas me quedaban chicas. Entonces, en Chile ocurrieron muchas cosas, así como los terremotos, sí, todo el golpe de Estado, la vuelta a la democracia, todos los eventos con la Constitución. Hay un fenómeno en Chile que se llama el DFL2. El DFL2. El DFL2. ¿Qué tiempo que no oía el concepto? Claro, que salió el año para ahí 57, si no me equivoco, que lo que hacía era una ley de vivienda económica que iba acompañado de un reglamento. Entonces ese reglamento fijaba altura, fijaba tamaño, fijaba superficie. Entonces toda mi generación, y yo creo que todos los chilenos del año 50 y tanto para adelante, somos hijos del DFL2. Entonces, el DFL2, descubrimos con el DFL2 que un baño puede tener 1,10 metros de ancho por 1,80 metros, y que un artefacto puede estar pegado a otro y uno tiene que hacer alguna malabaranza para poder usarlo. Para poder funcionar. Claro, y las puertas, los pasillos pueden tener 80 centímetros, la altura 2,20 metros o 2,40 metros. Había que echar de espalda al baño. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se acabó la imaginación en Chile con el DFL, porque estaba todo reglamentado, que dicho sea de paso, que después más adelante, si quiere lo comentamos, que es lo que pasa con la vivienda social ahora, que tiene un fenómeno parecido. Entonces, esta excesiva reglamentación, para tú ser parte de ese beneficio, podías postular ese beneficio en la medida que cumplieras con eso. Claro. Entonces, empezamos todos a trabajar con las matemáticas. Entonces, créeme que de repente tú corrías un tabique
porque le convidabas 2 centímetros un dormitorio para el otro. Tú decías, me sobran 2, ¿a quién se lo doy? Hacías todo un análisis. Entonces, toda esta cosa de experticia matemática era importante. Entonces, eso le fregó la cabeza a los chilenos. Entonces, todo es chiquitito. Las veredas tenían 1 metro, ahora recién, hace no muchos años, el Servio ahora la subió a 2 metros, pero antes podía tener veredas de 1 metro. Las calles son de 6 metros, los antejardines son de 3 metros, las alturas de los edificios de lujo, 2,40 metros. En circunstancias que años antes, en la época que estábamos hablando recién, de Samuel Izaguirre, por ejemplo, yo viví en un departamento que hizo él ahí, recién casado, ahí en el Yáñez con Román Díaz, que tenía 2,95 metros, y era magnífico, tenía 70 metros cuadrados, de 2 dormitorios, Pero alto. 3 metros de altura. Y Increíble. era una maravilla, una cosa, pero y nunca se me olvidó. Y uno, muy inculto en la materia, dice, qué fácil hacerlo más alto. Es que la espacialidad Claro. es clave en la calidad de vida de la persona. Entonces, qué bueno. uno se va, típico, a Buenos Aires, 4 metros de altura. En Brasil son más rimbombantes, 3,54, y uno se va a un departamento fino de un americano que tienen 5 metros de altura. Claro, Son impresionantes. Todo es así son los palacios. Pues. Entonces, Así son los palacios. claro, entonces uno, en esa época no se podía por razones de costo, estaba todo estructurado. Entonces, hace unos años atrás empezábamos a decir a un cliente, oye, mira, ¿por qué no nos vamos a altura en vez de 2,40? No, 70, 2,80, estás loco, y sacaba las cuentas. Yo me di el trabajo de calcular la diferencial de precios y eran 0,1 UF en metro cuadrado, qué sé yo. Pero un inmobiliario que construye 30.000 metros, 0,1, te multiplique, son 3.000 UF, no, me los guardo, ¿te fijas? Entonces, ha sido muy difícil sacar esta mentalidad. Y tiene todo el chileno esta cosa de lo chiquitito, de lo pequeño. Uno va a Buenos Aires, te quedas con la boca abierta, sí. Río, Estados Unidos. Es que otra cultura, no sé, ¿ah? Pero no era así Chile antes. O sea, tú dices, los departamentos que tú ves hechos los años 40, los años 30. La calle República, lógico, 18. Los edificios, los primeros que dicen en el Parque Forestal, algunos Claro, de esos. inmenso, alto, claro, tremendo. Claro. Entonces, yo me confieso un liberado del DFLO, pero me costó, tuve que hacer terapia para poderme liberar de la chanca del DFLO. Me imagino. Pero todavía lo tenemos, todavía lo tenemos. Don Juan, no puedo, comillas, dejar de preguntarle, de reflexionar. ¿Qué ha pasado entre Viña y Concón con este drama de los socavones, con este drama de 12, 13, 14, 15, 17 edificios que están en la mira, de 2 o 3 que se han ladeado, etcétera, etcétera? Porque modestamente, cuando yo, 40 años atrás, 50 años atrás, yo veía sobre las dunas, íbamos con mis compañeros y chiquillas a la playa de la Salina, y yo me acuerdo que uno veía camionetas que llegaban y sacaban la arena, la duna, qué sé yo, y empezaban a construir unos edificios chiquititos, y nosotros decíamos, oye, mira, sobre las dunas, ¿cómo lo hacen? Ha pasado el tiempo, ¿cuántos edificios hay entre Concón y Viña del Mar? 200. Más. ¿O más? ¿Es efectivo que hay 360.000 edificios en Chile? No lo sé. Alguien me decía el otro día 360.000 edificios en Chile, y alguien me decía que hay 7.000 permisos para construir más edificios en terrenos de dudosa reputación. Era un tema súper complicado porque tenemos todo en Chile, también algo del DFLDO, que si no está reglamentado y no se cumple la pata el reglamento, tú no puedes hacer. Y es que tratar de... La primera reacción es el escándalo y sí. el terror. Terror. Y obviamente los medios que viven de eso, y no los culpo, me parece que está bien porque levantan los temas. Es la realidad. Claro, pero lo que pasa es que, sí, pero yo lo digo positivamente, levantan los temas. Pero ahí corresponde entonces a quien recibe esta pregunta o esta consulta, viene meterle un poquito de cabeza fría y tratar de saber qué pasó primero. Te fijas, en vez de buscar, ¿qué es lo que se hace aquí? Inmediatamente buscar un culpable. Sí. Entonces le pegan al director de obra, le pegan a no sé quién, a la empresa constructora, porque está demonizado en la actividad de la construcción. Totalmente. Que es otro de los dramas que creo yo que hay también. Se le asigna una maldad natural. Y entonces empiezan a buscar el constructor, el primero, y no discriminan entre constructor e inmobiliaria, después le pegan al director de obra, después le pegan al asesor urbano, después le pegan al alcalde, y así se va. Y lo que ha ocurrido, aquí hay dos cosas. Primero, hay una situación nueva en Chile, que es el cambio climático, que están apareciendo eventos para los cuales nadie estaba preparado. Yo
el otro día mencioné en una entrevista el caso, por ejemplo, del aluvión que hubo en Antofagasta hace unos años atrás. Me acuerdo. Claro, yo cometí un error esa vez porque dije, me cayeron 3 milímetros. No, fueron 45 milímetros. Después el distinguido colega me lo rectificó, me mandó un WhatsApp. Entonces, 45 milímetros en Antofagasta. Salvaje. Entonces, se produjo ahí. Diluvio. Nadie puede predecir alguna vez que no. Bueno, hubo un aluvión al sur de Antofagasta que murió gente, que eran casas destruidas, fue un horror. ¿Quién podía haber predicho eso? Imposible. Bueno, lo primero que hace el Estado llenó de muros por todos lados. Ahora que ocurran otros 45 milímetros de nuevo, bueno, ahora puede ser que es verdad. En esa época uno decía, es imposible, no vale la pena hacerlo, si la recurrencia es en 1000 años. Claro. Ya, bueno. Entonces han aparecido estos eventos que desnudan algunas falencias. Y ahora entramos también en otro tema, que es decir, hay temas nuevos en el mundo. Uno de ellos, el tema del cambio climático y su asociación con la responsabilidad que tiene el ser humano en eso. ¿Te fijas? Que es lo que estamos hablando hoy día de las viviendas sustentables, de la economía circular y una serie de reacciones que son producto de un fenómeno que está asociado antes del cambio climático. Ya partió con el tema de la polución y la calidad de vida. Los verdes en Europa partieron en los años 80, estaban las primeras. Yo escuché la palabra ecología cuando estaba en primer año de la escuela, pero ya había un profesor que daba una clase de ecología y demostraba la relación que había entre la calidad del ambiente con la contaminación, que el oxígeno estaba cada vez hay menos, que el mundo iba a empezar a vivir del mar en pocos años. ¿Recuerdas esa cosa? El año 70. Perfecto. Los años 70, sí. Claro. Bueno, entonces, esto es un fenómeno nuevo. Nuevo, quiero decir, de los últimos años. No hay cultura ni historia de este fenómeno para buscar soluciones y predecirlas. Don Juan, perdón, y es un fenómeno que pareciera que va a seguir, quizás ¿con qué? Mira, yo ahí, un pequeño paréntesis, me aterra pensar que no es solo culpa del hombre, porque si fuera culpa del hombre, en 30 años más lo resolvemos. Sí. El tema es que hay que pensar que el mundo era una bola de fuego, ¿no es cierto? Encontramos petróleo a 2000 metros de profundidad donde ahí hay un bosque. O sea, hay cataclismos en la historia geológica de la Tierra en que han habido eventos de esa magnitud. Entonces, ya resolvemos hidrógeno, queso verde, se acaba el tema del CO2, etcétera, etcétera. Vivimos todo y a lo mejor sigue el fenómeno. Bueno, entonces, esa es como la duda que tengo. Igual hay que hacerlo por otras razones, te fijas tú, por razones éticas y de calidad de vida y de belleza, de cuidado de la naturaleza, el tema de las dunas. Bueno, ahí retomo el tema de las dunas. A mí lo que primero me aterra es habernos cargado un patrimonio natural de esa magnitud. Impresionante. Te fijas, tú lo relatas de niño, a mí me pasaba lo mismo. Claro. Y es una duna de una calidad escenográfica extraordinaria y resulta que nos la cargamos. Entonces ahí ya podemos empezar a decir, oye, mira, ¿por qué pasó esto? Bueno, de ahí pasamos al tema de la planificación. Y esto yo voy a hacer una afirmación que le molesta mucho a mucha gente, pero es que nada de lo que se construye en Chile deja de tener un permiso. Es muy raro que alguien construya sin permiso. Eso ocurre con pequeñas construcciones, salió en los diarios. El 90% de las construcciones con permiso y con legalidad absoluta. Lo que a ti te llama la atención tiene permiso, porque lo que a ti te llama la atención a alguien también le llama atención. Obvio, nadie se atreve a hacer una inversión, ni un banco te presta la plata si tú no tienes los permisos. Obvio. Entonces hay un tema feble en la permisología, porque también la Ley de Urbanismo y Construcciones de Chile del año 1927 ya ha tenido 3 modificaciones sustanciales. 2 en los gobiernos de Ibáñez y 1 en el gobierno de Pinochet. Entonces uno dice, puede ser un chiste, ¿no? Dice, hay que traer un señor aquí que tenga gorro militar para que ordene esta cosa, porque son tales los intereses que toca, tan complejo que ningún gobierno del año 27 hasta el 2023 que estamos ahora, le ha querido meter la mano para actualizarla. Casi todos estos fenómenos, por ejemplo, ocurren así. Los planes reguladores, que son el instrumento con el cual se regula el uso de suelo digamos, en los territorios, y define lo que es un área urbana, lo que es un área rural, lo que se puede hacer en un lado, lo que se puede hacer en el otro, etc., ha hecho agua hace mucho rato.
las fronteras, los límites urbanos en Chile están absolutamente ya destruidos, están sobrepasados. Y están sobrepasados, no, lo fácil es decir, yo no sinvergüenza que lucran con eso, no, pero aquí hay una presión también, las tomas de terreno, la vivienda social se va a la periferia, porque se toman un fondo, llega el serbio, pacta con el dueño, al final le compra. Así se creció Chile durante muchos años con las tomas. Todavía hoy día estamos como en una segunda ola, pero hasta los años 60 eran por todos lados. En todo. Entonces, ¿quién regula eso? El plan regulador, que es la que asigna dónde se puede construir, dónde se puede hacer. Pero los planes reguladores que tienen tan descritos en la ley, tan desajustados. La movilidad, por ejemplo, el problema de la movilidad se llama movilidad, cómo se mueve la gente, claro. No solamente en vehículos, sino que se desplaza. Claro. Cuando vino el Transantiago, ocurrió en esa época que Chile estaba el dólar muy bajo, los autos eran baratos y todo el mundo se subió al auto. Lógico. Y no se bajó nunca más. O sea, el Transantiago no cumplió con las expectativas y produjo un efecto adverso. Y hoy día tenemos los tacos, los que uno veía en Caracas en los años 90, los años 80, los que uno veía en la novela de Cortázar, La autopista del sur, relata tacos de 8 horas. Bueno, a mí me tocó uno de 12 horas en la carretera en un bus viajando al sur. Entonces, estas cosas no ocurrían antes. Uno vivía en el Barrio Alto, por ejemplo, aquí una comuna de dormitorio, en todas las comunas también, en Quilicura había zonas de dormitorio, el plan regulador ponía las fábricas separadas, porque claro. Veía que los humos separados, qué sé yo qué, pero nadie previó que con el fenómeno del automóvil, la llegada de esto y la mejoría de la situación económica de la gente, todo el mundo aspiró a tener un auto claro. Y en vez de mandarse 2 horas en micro... Tengo entendido que hay 8 millones de autos en Chile. Salvaje, lógico, porque es la tasa de movilización más alta de Latinoamérica. Entonces, claro. Estos fenómenos que hoy día nos agobian y transforman nuestra vida en la ciudad en un drama, el tiempo que uno pierde, trae consigo y favorece parte del tema de la delincuencia, tiene que ver también con eso, que se favorecen situaciones de promiscuidad, situaciones de inequidad, un obrero que viene que le tocó una casa en Bajos de Mena, tiene que venir a trabajar a Itacura, se echa 2 horas y media arriba un bus y otras 2 horas y media de vuelta, llega a su casa hecho pedazo. Los barrios donde él vive no hay infraestructura, porque a su vez también expansión de Chile, las soluciones eran masivas. Y esto tiene una explicación teórica que tiene que ver con políticas públicas. ¿Qué es lo que es una política pública? Una política que sobrevive a un gobierno. Correcto. De 6 años pasamos a 4 años de gobierno. Entonces no hay los temas de vivienda y los temas de ciudad. No son temas de política pública, son temas de programa de un gobierno. En los años 70, cada vez que había una candidatura presidencial, el presidente saliente se va a inaugurar y los 21 de mayo, que era cuando se hacía la cuenta, hicimos tanta vivienda al año. Cuando vino después del golpe militar, toda la era de la primera parte de la dictadura, qué sé yo, era también resolver el tema por la vía de la oferta y la demanda. El gobierno habría subsidios, y habría poderes compradores, qué sé yo, y el mercado resolvía el tema. Entonces, ¿cómo no resolvía construyendo viviendas? Como loco. Chile llegó a ser de los pocos países del mundo que logró reducir y achicar la brecha del acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda. Claro, yo recuerdo haber estado en Techo, yo era director de Techo en la época, estaba el padre de Ríos de director de Techo, en que Techo que se ocupaba de albergar a la gente en el periodo que mediaba entre que tú postulabas y te entregaban la casa, cómo resolvía el tema del campamento, cómo estás 6 meses, 8 meses, una situación intermedia de tercera llegado, ahí está tu casa. Y llegó un minuto que se disminuyó, se acabaron los campamentos, se acababan los campamentos. Y Techo tenía nada que hacer y ahí partió una reformulación de internacionalizarse. Ahora... Una pequeña pausa rápidamente y volvemos. Extraordinariamente interesante. Volvemos de inmediato. Pero antes, les cuento que este 13, 14 y 15 de octubre se llevará a cabo el torneo clasificatorio para el Campeonato Mundial de Dardos Cazoo by PDC Londres 2024, donde en el Hotel Torre Mayor, ubicado en Avenida Ricardo Lyon, 322 Providencia, Santiago, asistirán los mejores jugadores de Latinoamérica y el Caribe, quienes lucharán por obtener el preciado cupo para la cita mundialista. Más información en las redes sociales, @Dardos de Chile. Recuerda, torneo clasificatorio para el Campeonato Mundial de Dardos Cazoo by PDC
Londres 2024. Organiza Dardos de Chile. Controla tu nivel de grasa sin pastillas mágicas, inyecciones o cirugías. En NutriGuapa hemos diseñado un programa inédito de una sesión de 6 horas, único en Latinoamérica, que revoluciona la nutrición en Chile para obtener resultados efectivos y personalizados. Este consiste en un diagnóstico completo de tu composición corporal mediante tecnología avanzada y un acompañamiento a distancia, el cual permitirá obtener resultados desde los 30 días y seguir perdiendo grasa hasta por 6 meses. Con NutriGuapa cuidarás tu salud de forma segura y sin efecto rebote. Súmate y comienza a vivir el efecto NutriGuapa. A solo 4 horas al sur de la ciudad de Santiago se encuentra Puramar, hotel boutique que los invita a disfrutar de un momento único a orillas de sus playas maulinas, rodeado por la pureza y majestuosidad de sus paisajes. Hotel Puramar es el lugar perfecto para vivir el nuevo lujo. Tranquilidad, seguridad, exclusividad. Ven y disfruta esta experiencia de alto estándar en un hermoso rincón al sur de Chile. Ante un nuevo sueño, hay quienes lo critican y otros deciden desafiar sus límites y hacerlos realidad. Son los que deciden romper barreras, dar un paso adelante. Son los emprendedores. Con más de una década en el mercado hemos crecido en conjunto con nuestros clientes y entendemos que las grandes visiones se consiguen paso a paso, a través del tiempo y no de un día para otro. Somos innovación en contabilidad, capacitaciones, asuntos legales, auditoría e impuestos. Somos FITS, expertos en asesoría empresarial. ¿Sabes quiénes somos? Somos la empresa que buscan las empresas, las pequeñas, las medianas y también las grandes. Porque para cada una de ellas tenemos un plan a su medida que automatiza la gestión de tu negocio y que ordena toda su administración para que la veas incluso desde tu propio smartphone. Somos más que un ERP. Somos el sistema de gestión contable, administrativo y financiero más poderoso de Chile. Somos Kame ERP. Solicita tu demo en comercial@kame.cl o visita kame.cl. Proteja su hogar o empresa con los mejores, líderes con más de 2 décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención 24 horas. Llámenos al 96-919-2938 en Santiago y al 32-269-4029 en la quinta región. Out Insect Ecology, por un ambiente sano. Cuidamos el planeta. Los últimos minutos de este cara a cara apasionante con el distinguido arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura, don Juan Zapac. Le tengo que preguntar, don Juan, los edificios de las famosas dunas y socavón y todo aquello, ¿se salvan? A ver, técnicamente sí. Técnicamente sí. ¿Y cómo se salvan? Los edificios no están desestabilizados. ¿No están desestabilizados? No, lo que ahí ocurrió fue un socavón, pero no alcanzó a llegar a las fundaciones. O sea, el edificio está paradito en sus fundaciones y no están alteradas. Probablemente, ¿está paradito seguro? Habría que hacer estudios para afirmar lo contrario. Y yo creo que todavía habría que verificar si se han inclinado a algo, no sé. Yo tengo la impresión, por lo que uno ve, que el socavón no alcanzó a llegar a las fundaciones. Ahora, obviamente, si esto vuelve a ocurrir un evento como este, el socavón avanza y efectivamente el edificio puede ir abajo, así que está muy bien que lo saque. Ahora, la solución para eso es estabilizar de nuevo el terreno. No queda otra, hay que volver a rellenar y es evitar. Un presupuesto multimillonario, me imagino. Estaban hablando ahí, vi en el diario que eran 1.000 millones y así no lo encuentro para nada caro. O sea, 1.000 millones, yo pensé eso es lo que vi hoy día en la prensa. Sí puede ser que no manejo la cifra, pero técnicamente es absolutamente factible. De hecho, había un muro de contención que se lo llevó. Y ahora, la pregunta que hay que hacerse ahí es si estuvo bien o no que se hiciera un edificio ahí. Por eso que yo me remonté en un momento que me fui ahí en volá con el tema de las normas. Es decir, que las normas estuvieran ajustadas, los planos alrededores
que hoy día sí están bastante más estrictos que lo que eran en esos años. Sí. Hoy día se hacen estudios ambientales, se hacen estudios de suelo, y por lo tanto hoy día sería imposible, me imagino, en un plan regulador bien hecho, de que se permita construir en terrenos que no sean, no tengan una historia de estabilidad que uno, a nivel geológico me refiero. O sea, podríamos pensar, don Juan, que nunca más debiera construirse en las dunas en la costa chilena. ¿Podríamos llegar a esa conclusión o es demasiado? No es mucho, porque depende de la duna. Pues, si hay una duna horizontal no pasa nada. Tú puedes hacerlo en arena. La duna es un buen material. La duna, si la confinas, la rodeas y la duna no se mueve, por decirte algo, uno construir en la parte de abajo de un cerro de duna, digamos, en el pie, eso es perfectamente factible. El problema es que la duna se licúa con el agua. Claro. Y entonces se fue la duna. Entonces no es recomendable, pero se puede. Ahora, la segundo tema es que a mi juicio la duna hoy día tiene, y sobre todo en Chile, un valor natural increíble. O sea, sí. Es una duna fósil, una duna que no es producto de la erosión que traen los ríos, sino que un producto viene mucho antes. Esta fósil no se mueve más. Claro. Si esta duna se acaba, ya no están dadas las condiciones, se vuelve a formar, tiene miles de años. Entonces, y tiene un valor son un tesoro las dunas. Lógico, un valor escenográfico increíble. Entonces ahí falló quien decidió que se podía construir en esas dunas y autorizó, porque eso no te quepa la menor duda que el año 80 eso era terreno agrícola, por lo tanto no estaba el límite urbano ahí. Claro. Don Juan, un edificio sólido, por ejemplo en la costa, debe tener pilares o pilotes, como alguien me decía, y fundaciones, no fundiciones, sino que fundaciones, pero de las buenas. ¿De qué profundidad? ¿50 metros, 60 metros, 100 metros para abajo? Es motivo de estudio. Eso es una... ¿No depende de la cantidad de pisos? Depende de la cantidad de pisos, depende de la calidad del suelo. Entonces, lo primero que se hace es que uno hace junto con la topografía, hace un estudio del suelo. Hoy día es obligatorio. Y es una norma que cambió el año 2010, después del terremoto. Hace poco. Ahí se hizo más estricta. Siempre ha habido la obligación de hacer suelo. Entonces, un edificio de altura tenía que hacer un estudio de mecánica de suelo, que se hace una calicata, se estudian las capas de la tierra. Esas capas los expertos te saben decir su capacidad portante que tiene y se define, lo llaman ellos, el horizonte de fundaciones. ¿Dónde se puede fundar el edificio de acuerdo al peso y de acuerdo a la altura que tiene? Claro. Porque esto genera en un momento sísmico, genera una especie de palanca al moverse el último piso en relación al piso, o sea, en relación al... Tiene que moverse un poquito. Se mueven, están calculados, saben perfectamente lo que se mueve y el edificio lo tiene que resistir. Claro. Por eso que los terremotos hacen así, los edificios no les pasan, aquí quedan paraditos. Claro. Bueno, entonces, ¿Y ese así es medio metro más o menos en el último piso? Va a depender del edificio, de la flexibilidad que tiene el edificio. ¿Y eso se estudia, se trabaja se estudia, y se acondiciona se simula? así? Hoy día computacionalmente te lo muestran lo que le pasa al edificio, un movimiento que es así por lo demás. Correcto. Bueno, correcto. El año 2010 se actualizó y antes los estudios te los pedían tú explorabas 3 metros debajo de las fundaciones, pero ocurrió ahí en el eje de Irarrázaval que se cayó un edificio, o sea, no se cayó, se fracturó completo, un edificio que técnicamente se revisaron, todo estaba perfectamente bien hecho. Es que el suelo de más abajo, 20 metros abajo del edificio, había un suelo distinto que no lo detectó la mecánica. Entonces hoy día la norma se actualizó de inmediato. Y eso que hay un fenómeno que también hay que decirlo, y es que el laboratorio para estudiar la capacidad que tiene un edificio para resistir un terremoto es un terremoto. Ahí se prueba. Es un terremoto, claro. Entonces, ¿qué hacen en Chile? Después de cada terremoto se actualizan las normas, no solamente en Chile, en el mundo entero. Y se construye hoy en día edificios para resistir un terremoto grado 9, 10, 11, 12, 13. ¿Cuál es el punto? En los segundos que nos quedan. No estoy seguro, pero sobre 10. ¿Sobre 10? Sí, o sea, te digo, y además los edificios ni con 12 se desploman. O sea, quedan inclinados, pero no se desploman. No se caen. No se derrumban. No se colapsan. Claro. Y ese edificio que el año 2010, para ver el terreno, en Concepción se fue de punta, incluso con un señor que estaba tocando el piano, una cosa trágica, espantosa. Pero el edificio no se colapsó, se dio vuelta. Falló el suelo, Ahí falló la mecánica de suelo y falló las fundaciones, pero el edificio cuando se cayó
Se cayó armadito. Se cayó enterito, pero no se colapsó cuando dijiste, oye, me voy a poner en un dintel. Eso viene en las casas de adobe que había madera y una gente se ponía en los dinteles. Pero en los edificios modernos hay que alejarse de los vidrios porque los vidrios pueden estallar. Pero un edificio hoy día no se desploma ninguno. Finalmente, don Juan, se nos fue el tiempo. La construcción en Chile es buena, muy buena, extraordinariamente buena como promedio. Yo diría que casi me atrevería a decir en calidad sísmica extraordinariamente buena. Extraordinariamente buena. Ahora, en la calidad de las terminaciones entramos a las disquisiciones, otro tema. Okay. Pero es muy buena. Yo diría que el chileno, mira el terremoto en 2010, hubo daños puntuales. Claro. Y el don resto. Juan, tenemos regalo para usted, disculpe que se nos haya terminado el tiempo. Omega Plus, un obsequio de Wellplus, laboratorio pionero en nutrición cerebral. Omega Plus DHA, claro, absolutamente. Premium con fosfolípidos de omega 3 para don Juan Sabac, Premio Nacional de Arquitectura. Y, ¿qué quiere que le diga? Las mejores de Chile. Cecina Chillán, productos boutique, condimentos naturales, primados en los 5 continentes, literalmente, a precio justo para la gran y respetable familia chilena. Cecina Chillán para don Juan Sabac. Le agradezco enormemente que haya venido a esta conversación. Volveremos a conversar y, como decimos siempre, arriba los corazones y muchas gracias. Con ustedes, próximo domingo, 23 horas, cara a cara. Usted sabe, la televisión distinta está aquí. Arriba los corazones. Gracias. Hasta siempre.